funcionar de bajar el ruido. ¿Perdone? Bueno, en todo caso, puedo después ir a avisar que vengan y lo organicen. Sí, de todas formas, la mayoría de este trabajo la tienen en el aula virtual, han podido incursionar, han visto que ya tienen material, les hemos subido unos videitos con unas tareas, con la fecha de entrega, hay también unas preguntas que tienen que responder, hacer un resumen, y también les hemos puesto la fecha de vencimiento, la última fecha, y una pequeña notita que dice cuánto tiempo te llevó a hacer esta tarea, porque ustedes saben que ahora la Universidad Nacional de Cuyo está en proceso de otorgar créditos a cada una de las materias. Entonces, los créditos que son no solamente el tiempo que un alumno pasa aquí sentadito trabajando en una clase, sino también el tiempo extra que necesita para llevar esa materia al día. Entonces, como yo estoy en la comisión de reforma del plan de letra, estamos muy decididos hoy día a trabajar con el tema créditos. Entonces, eso va a pasar en todas las carreras. Los créditos ya están aprobados por la ordenanza de la universidad. Entonces, por favor, ustedes dicen, bueno, son las 2 de la tarde y he terminado de hacer esta tarea, viendo el videíto, respondiendo a las 5:30. Entonces pongan 3 horas y media. Porque eso también es importante. Bueno, entonces, un aviso administrativo. Hoy he venido a dar clase porque no tenía forma de comunicarme con ustedes, pero mañana la cátedra se adhiere al paro de fallo. Así que mañana, perdón, la cátedra. Esta cátedra no viene mañana a dar clase. Bien. Vamos a pasar un poquito entonces al tema de hoy, que es terminar con esta gran unidad de presentación de los orígenes de la lengua castellana y luego empezar con lo que es el trabajo sobre los textos. ¿Sí? Entonces vamos a tener 2 momentos, la parte de finalización desde Alfonso hasta el siglo XX, de esta lengua con la cual nos comunicamos y que es el material de trabajo de ustedes, y después vamos a empezar a ver qué es un texto, cuáles son las características, vamos a abordar el texto descriptivo. Entonces, nosotros habíamos empezado nuestras clases a mediados de marzo tratando de ubicarnos en esta lengua que usamos más de 400 millones de personas, y habíamos visto que hay un tronco común, y ese tronco común es el latín. Un tronco común que después, llegado ya al siglo IX, X, XI, ese latín se va a distanciar del latín que habían traído los conquistadores en el siglo -1. Y nosotros habíamos visto cuáles eran algunas de las lenguas de las cuales procedían desde ese tronco común. También empezamos a ver que en San Millán de la Cogolla se puede situar el primer texto del cual se tiene noticia, es en San Millán de la Cogolla, en ese monasterio allá en La Rioja, en el norte de España, y que se llama las glosas emilianenses. ¿Se acuerdan que era glosar? Que era explicar un texto, solo que en vez de haberlo explicado en latín, alguien lo explicó con la lengua que utilizaba desde la oralidad. Y eso es el primer bajido de la lengua castellana según Dámaso Alonso. Después, nosotros habíamos visto la España musulmana. Llegado el 711, los árabes llegan a España, hasta 1492. Habíamos visto algunas características de ese nuevo mundo que llega al mundo cristiano. ¿Qué características recuerdan? Arabismo. Bueno, muy bien, desde el punto de vista de la lengua. Bien, ¿a qué se llaman arabismos? Perfecto, y que perviven en la lengua castellana. ¿Se acuerdan de alguna palabra? Eso, la almohada, albañil, Alquitrán. eso, alquitrán, el algodón, muy bien. Después habíamos visto que para poder organizar ese nuevo mundo, ya no respetaron esa organización administrativa que habían tenido el mundo godo, sino que organizaron las taifas, y ahí había un mapita. Después también hablamos de un gran
personaje que fue Alfonso, el rey Alfonso X. ¿Y por qué lo acudimos a él? Estandarizó la lengua castellana. Entonces lo que hizo fue consolidar esa norma de la cual procede nuestro español actual. Muy bien. Ahora, nosotros entonces llegamos al siglo XIII, que es el siglo en el que Alfonso X va a reinar, y podemos hablar de el castellano, la lengua del imperio. Y aquí empiezan los contenidos nuevos. La lengua del imperio. Fíjense que cuando uno piensa en España, lo mismo debe pasar cuando uno piensa en Gran Bretaña o en Inglaterra. Uno cree que en toda la geografía política se habla la misma lengua. En lo que se llamaba España, no era así. El castellano se transforma en la lengua del imperio en la zona central y fue desde el norte hacia el sur, porque esa era la zona de conquista. Entonces, esa lengua, y cuando uno piensa en la lengua castellana, va a pensar sobre todo en el norte de España y en el norte centro. Ahí están la mayoría de los monasterios y de las cortes reales en las cuales se va a promocionar la lengua castellana. Ahora bien, en este gran espacio geográfico llamado España o Iberia, también tenemos que recordar la presencia de los judíos del pueblo hebreo. Entonces, en este ratito nos vamos a dedicar a hablar de esa España judía o Sefarad. ¿Por qué se llamaba Sefarad? Porque era el nombre que en la lengua hebrea se le daba a España. Por eso es que en la actualidad, cuando uno dice yo soy sefardita, significa que procedo de esa España y de esa España medieval. Ahora, Obediente Sosa, que es uno de los autores que ustedes, si quieren consultar para cuando tengan el primer parcial, va a ser muy buena idea. ¿Qué es lo que dice? Que la historia de los sefarditas, de los judíos en España, no fue siempre igual. Y él dice, su historia pasó por momentos álgidos y florecientes, es decir, tuvieron plena libertad, pero en otras épocas sufrieron discriminaciones y persecuciones. Entonces, en esa tensión se desarrolló. ¿Podría por favor guardar el celular? No, porque esto lo tiene o que copiar o esto lo va a tener subido. Pero en esta clase, yo ya les he pedido, no se graba ni tampoco se sacan fotos, porque necesito que usted tome apuntes. La toma de apuntes tiene que ver con la capacidad, no solamente de la velocidad motora, sino también de ir procesando la información a medida que se la vamos comunicando. Bien, porque si no la clase después, usted ¿qué se lleva? ¿Fotos? No. En esta clase se toma apuntes y no se graba. Gracias. Entonces, dentro de estos personajes famosos que dieron mucho brillo a la cultura hebrea en España, existen los médicos, existen administradores, porque siempre, habían como espacios de poder. Y uno de los espacios de poder que pertenecía a la cultura hebrea eran los médicos. ¿Y esto por qué lo sabemos? Porque en las crónicas de los grandes reyes, e incluso en los textos literarios de Don Juan Manuel, Hernando de Talavera, por ejemplo, se sabe que ellos, los médicos judíos, eran los mejores. ¿Por qué? Porque podían ir a Montpellier, a Francia, o a Salerno a estudiar medicina. Entonces, tenían un espacio, y ese espacio era el de la medicina y también, por ejemplo, el de la literatura y el de la filosofía. En la literatura medieval española hubo un gran autor que se llamó Centó, que es del siglo XIV, buen día, y él escribió unos proverbios morales famosísimos, en muy buen castellano, a pesar de que él también era bilingüe, porque hablaba el hebreo. ¿Profe, dice recaudadores de? ¿Perdone? ¿Dice recaudadores de?
de impuestos, los recaudadores de impuestos. Maimónides fue un filósofo igual que Ibn Negrela. Entonces, ellos dejaron una cantidad de léxico. No son muchas las palabras. Eso es lo que se llama hebraísmos. ¿Qué son los hebraísmos? Son los términos o expresiones hebreas que pasaron al castellano medieval y o que fueron traducidas. Por ejemplo, la palabra amén es una palabra de origen hebreo que significa ciertamente, con fe, seguramente. Esta es una palabra que es hebrea, pero hay otros que son construcciones que se tradujeron y son construcciones morfosintácticas, como por ejemplo lo que se denomina el superlativo hebreo. Hay una expresión que es muy usual, que es rey de reyes, un objeto en la totalidad, o cantar de los cantares, un objeto en la totalidad. Eso es una expresión directa del hebreo. Cuando los cristianos escuchaban a sus colegas, a esta otra comunidad, hablar, que hacían un calco morfosintáctico con el mismo sentido. Entonces, lo que nosotros tenemos es la presencia de un buen conjunto de palabras de origen hebrea en el léxico español. Por ejemplo, la palabra sabá, sábado, ustedes saben que lo hemos visto, que los días de la semana, el lunes el día de la luna, el martes del dios Marte, todo latín, excepto el sábado, sabá, que era el día de descanso. Sábado también es una palabra hebrea. Por ejemplo, la palabra cábala. ¿No es séptimo Shabbat? ¿Perdón? Shabbat no es séptimo. Séptimo, el día séptimo no. Yo por lo menos de mis estudios sé que es el día de descanso. Una pregunta que siempre lo tuve, Sí. siempre lo tuve Quizás lo incorporado podría averiguar. como séptimo, pero No, porque el día sábado era el día del descanso, que después nosotros, digamos, el día del descanso es el domingo, el día del Señor, el Dominus. ¿Ah? Ajá, bien. Entonces, fíjense cómo la palabra Edén, que significa deleite, disfrutar, el paraíso, también es hebrea. Lo importante es ver cómo hay rastros, hay huellas lingüísticas de estas palabras que las comunidades hebreas dejaron en el castellano naciente del siglo XIII. Y después también hay nombres propios, como por ejemplo, Judith, que es la judía, o Ana, que significaba la compasión, o Adán, que significaba hombre. Si ustedes o nosotros hacemos un registro por campos semánticos, podemos ver que son la mayoría palabras relacionadas con el ámbito religioso. Entonces, sí. Morfosintáctico es de la palabra y la construcción como se da en la oración, que usted tenga el sujeto, el predicado, un nombre, una preposición y otro nombre. Eso es morfosintáctico. Ungido, sí. Tome 3 palabritas de ejemplo, con eso es suficiente. Bien. Y una cosa también muy interesante es qué pasó con estas comunidades hebreas. Buenos días. Ustedes saben que en el año 1492 la reina Isabel la Católica, junto con su esposo Fernando de Aragón, decretaron la expulsión de judíos y de moros, porque la política de los reyes, que se llamaban los reyes católicos, era la homogeneidad no solamente cultural, lingüística, sino también religiosa.
Y entonces, el decreto decía, todo judío o todo musulmán que quiera vivir en los reinos de España tiene que ser cristiano, se tiene que convertir. El tema de la conversión. Y quien no se convertía tenía que atenerse a las consecuencias, y una de esas consecuencias era la expulsión. Muchos de los nuevos y viejos. Ahora lo explico. Sí. Muchos de los escritores más famosos del siglo XV que escribieron en España eran de origen judío. Por ejemplo, el autor de, no sé si han escuchado, La Celestina. Cuando uno dice una Celestina bárbara, ¿quién es? La que hace los arreglos amorosos, la que está ahí de haciéndote el enganche con otra persona. Es una Celestina, la busca maridos, no para ella, sino para los demás. Bueno, eso es un personaje de una novela de 1499 de Fernando de Rojas. Y Fernando de Rojas, el abuelo, había sido judío y se tuvo que convertir, incluso sufrió persecución en la Inquisición. Entonces, ¿qué pasaba? Los judíos se podían convertir. ¿Han visto cuando uno dice la palabra es un marrano? Como si fuera un cochino, como la bahía de los cochinos en Cuba, cuando le pusieron los americanos. ¿Qué es la palabra cochino, marrano? Es un puerco, un chanchito, alguien que está en la basura, en la suciedad. Hay toda una actitud peyorativa. Bueno, marrano se les llamaba a los judíos conversos. Porque ustedes saben que la lengua discrimina. También a los musulmanes. No, solamente a los judíos. Solamente a los judíos se los llamaba. Y entonces, si vos te quedabas, eras un marrano. Pero también estaban a los que los expulsaban porque no aceptaban la conversión. Y eso es muy interesante desde la mentalidad española. Porque en la mentalidad española, entonces se crearon como dos categorías de ciudadanos. Los que eran los cristianos nuevos y los que eran los cristianos viejos. ¿Quiénes eran los cristianos viejos? Los puros de sangre. Los que no tenían en su haber genealógico sangre judía. ¿Y esto por qué se los digo? Porque Cervantes, ¿le suena Miguel de Cervantes Saavedra? Cuando hace el Quijote, ¿de qué se mofa? ¿De qué está orgulloso el Quijote? De pertenecer y ser un cristiano viejo. Bien, entonces, conversos famosos que venían de familia judía, pero se hicieron cristianos. Rodrigo de Triana. ¿Quién fue Rodrigo de Triana? Eran los nuevos cristianos. Eran nuevos cristianos, pero ¿de dónde venía Rodrigo de Triana? Historia. Colón. A ver, en la época de Colón, ¿quién los acompañó al gran navegante? Y los acompañó gente. Bien, entre esa gente iba Rodrigo de Triana. Según la historia, Rodrigo de Triana es el primero que avista tierra y dice tierra a la vista. Eso es la historia de la escuela primaria. Después, ¿quién fue Fray Bartolomé de las Casas? También de familia cristiana. Actual, de familia judía que se hizo cristiana. ¿Quién fue Fray Bartolomé de las Casas? ¿A alguien le suena de alguna época? Sí. Sí, es un famoso monje. ¿Y de qué participó Fray Bartolomé de las Casas? De una gran disputa en Hispanoamérica o en América, y era la disputa de si los indios tenían alma o eran animales. Como una gran cantidad de pensadores los defendía, también había una gran de pensadores que no los defendían. Y al no defenderlos, por eso es que los trataban como si fueran esclavos e impusieron un sistema de presión tributaria, los indios no eran dueños de las tierras. Entonces, famosos conversos. Muchos de esos que se fueron, los que no cambiaron de religión, ¿a dónde emigraron? A Marruecos y a Turquía. Por eso es que en la actualidad, tanto en Marruecos como en Turquía, existe otra lengua que se denomina judeo-español. ¿Y a qué se denomina judeo-español? Y es precisamente esos
que no se convirtieron, los expulsados de 1492, que todavía hablan el español medieval. Eso es interesantísimo como fenómeno lingüístico. Y al cual Sí. llaman sefardí, ¿cierto? Exactamente. Actualmente son los que se llaman sefardíes o sefarditas. Inclusive a la lengua que hablan. Exactamente, que son los que perdieron esa tierra prometida que era la España sefarad. Entonces, en Turquía existe el judeo español. Y ustedes se pueden meter en una página de internet, que es muy interesante, a ver si yo puedo, sí, que se llama Aquí Jerusalén. Lo pueden sacar de internet. Y en Aquí Jerusalén, esta es la escritura del judeo español. Miren, el amigo que no ayuda y el cuchillo que no corta, que se pierdan, poco importa. Eso, a pesar de algunas diferencias fónicas, ¿sí? De sonidos, uno lo entiende. El amigo que no te ayuda y el cuchillo que no corta, que se pierdan, poco importa. Porque el cuchillo no cumple su función y el amigo tampoco, que es darte una mano, escucharte, ser de buena onda. ¿Ah? Bien. ¿Cómo se llama? Jerusalén. Hay Jerusalén. Y si usted pone Turquía, judeo español, le van a salir todas las ediciones de estos diarios que antes eran en papel y ahora se hacen también en online. Otro, lo que no se hace el día de la boda, no se hace a ninguna hora. O sea, lo que vos no haces desde el momento que te casás, sonaste. Después no podés demostrar quién sos. Entonces, y esta es la escritura tal cual. Y fíjense cómo la palabra fase es netamente medieval. Entonces, ¿perdone? Es igual que en el portugués. Exacto, sí, porque viene del latín facere, con C, que después se cayó la F y se transformó en la H. Entonces, estos son los sefardíes o sefarditas en el mundo. Profe, eso no pasó con la palabra satisfacer, donde la F se mantuvo. Y se Claro, conjuga igual que el sí, verbo hacer. No todo, solamente en algunas sí hubo variación fonológica, en otras se perpetuó. Y fue el uso el que hizo el cambio, estableció el cambio. Porque los cambios se dan a distintos niveles, fonético, fonológico, el léxico, el sistema verbal, la sintaxis, cuando van cambiando las lenguas. Bien, y después, entonces, nosotros tenemos el latín, la lengua castellana, los arabismos, los hebraísmos. Y entonces uno dice, bueno, ¿y podría usted explicarnos por qué las lenguas cambian? ¿Qué pasa? Que hay palabras que entran, otras que desaparecen, hay estructuras que vienen del hebreo. Sí, uno lo puede decir. ¿Por qué? Porque la lengua sufre procesos de dinamización lingüística. Cuando una cultura es muy avanzada, como nos pasa en la actualidad, hay muchas palabras nuevas, entonces hay un gran dinamismo. Pero el dinamismo también, esa tensión lingüística, está acompañada por los periodos de desaceleración. Los grandes cambios que generaron el español se dieron hasta el siglo XIII-XIV. Después la lengua se estabilizó, se normalizó, se estandarizó. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Esto pasa porque pueden haber periodos de dinamización y desaceleración. Porque la lengua es un sistema abierto. La lengua tiene elementos que son fijos. Por ejemplo, la gramática. En la gramática nosotros sabemos que hay sustantivos, adjetivos, tenemos artículos, verbos, preposiciones, conjunciones. Eso es lo fijo, porque de algo nos tenemos que anclar. Pero hay otros elementos, por ejemplo, el léxico, que es lo más movible. ¿Se entiende? Bien, entonces, la lengua, al ser un sistema abierto, está constituido por distintos subsistemas. ¿Qué significa? Por ejemplo, pensemos en el sistema verbal. ¿Se acuerdan que en el latín solo existía dixi, dije? Pero después dijeron las personas, che, mirá, no es lo mismo que yo diga dije a que diga he dicho.
Entonces, ¿qué pasó? Y nació otro tiempo verbal. Dentro del sistema existen dinámicas de cambio. ¿Se entiende? ¿Sí? Buenísimo. Ahora, dentro de este sistema, con estos pequeños subsistemas, existen los denominados microprocesos. Procesos pequeños, que son los cambios parciales en el sistema. Por ejemplo, la inclusión de un tiempo verbal en el pasado que no existía en el latín. La desaparición del neutro. Esos son cambios parciales. Hasta ahí va. Pero hay otros elementos que tienen que ver con los denominados macroprocesos. Es decir, son cambios en cadena relacionados unos con otros. Y esos cambios van a afectar todos los planos del sistema. Ahora bien, junto con esos pequeños procesos y los macroprocesos, se van a dar también factores que son internos y externos que influyen en el cambio. Por ejemplo, que la lengua fuera fruto del cristianismo, la lengua fuera fruto, recibiera las invasiones germánicas y musulmanas, ¿qué hizo? Hizo que distintos aportes lingüísticos empezaran a formar parte de ese continuum léxico de una lengua determinada. Entonces, lo que estamos tratando de ¿Podemos compararlo, explicar... perdón, Sí. con el advenimiento ahora de la tecnología digital, o sea, la cantidad de nuevas palabras que pueden agregar? Claro que sí. Y lo que pasa también, por ejemplo, con nosotros que hacemos reemplazo o sustituciones léxicas. Nosotros no decimos el fin de semana, decimos, ¿qué haces el weekend? O por ejemplo, en Venezuela que se dice, vamos a hacer la washing up. ¿Y sabe qué es la washing up? Washing up, lavar los platos. Entonces son todos impactos léxicos que se tienen en la propia lengua de todo el conjunto de influencias que uno recibe de acuerdo a los contactos que uno tiene. Ustedes saben que el voceo ha logrado imponerse en determinados grupos en Hispanoamérica, porque no se vocea en todos los sitios en Hispanoamérica, se hace el tuteo. Y eso es debido a los programas de televisión. Así como, por ejemplo, la influencia que tuvo el Chavo, cuando los chicos ven estas traducciones de las películas o ven el Chavo, aparecen hablando con el tuteo y con palabras que son propias del registro mexicano, no de la variedad hispanoamericana rioplatense. Y eso es justamente estos procesos que son internos y externos al propio sistema, que es el ejemplo que usted nos trae a colación. Entonces, estos conceptos... Usted se refiere de la gallina en la sabuesera en Miami. Ay, ¿cómo se dice? La sabuesera. Ah, No, sabuesera. la sabuesera, o sea, el lugar donde, Sí. donde la mayoría cubana, o sea, el Ajá. barrio más latino, Sí. y obviamente de que es en el Southwest, o sea, en esa región. Lento, Entonces, sabuesera. Y ese es como si fuera un vive en gentilicio. el Southwest, Sí. vive en la sabuesera. Ajá. Es como un gentilicio de procedencia, digamos, así como nosotros decimos mendocina, o soy cruceña, o soy lujanina, o maicucina. No, se refiere a la región también. Entiendo. Pero es muy fácil para una persona decir, luego es un sabuesero. Sabuesero, qué interesante, esa no la sabía. Ah, bueno, fíjense cómo en la actualidad los fenómenos son los mismos a través del tiempo. Entonces, ¿cómo nace la lengua entonces castellana? ¿Puedo decir que nace de la noche a la mañana? No. Es un proceso que lleva siglos. Entonces, primero, proceso multi o plurisecular. Seculum, siglos, de muchos siglos. Y es un proceso plurisecular, hasta que yo tengo el castellano que hablo. ¿Y cuándo puedo decir que nace realmente? Cuando la lengua se escribe. Por eso las glosas emilianenses son tan importantes.
y se escribe, ¿y qué es lo que demuestra? Demuestra que ha sido codificada, que ya está estandarizada, que ya está normativizada, que tiene una norma que la avala. Y que ese producto escrito, que está codificado, cumple distintas funciones sociales. Sirve tanto para mensajes coloquiales, familiares, pero también sirve para representar las emociones, la subjetividad, y ese ya es otro nivel. Sirve para que la ley, todo el mundo entienda lo mismo. Ustedes no saben, digamos, cuando uno se pone a pensar ahora, bueno, la ley existe, que la cumplamos o no, esa es otra cuestión, pero la ley existe. En la época medieval, en cada región estaban los que se llamaban los fueros. Los fueros que eran, y esas leyes que regían los distintos reinados. ¿Se imaginan a Alfonso queriendo imponer no solamente una lengua? También tuvo que imponer una ley para todos. Y por eso fue que escribió las famosas 7 partidas, que son 7 partes, en donde regulaba todos los tipos de relaciones que se establecían en las personas. Las relaciones personales, las relaciones, los vínculos, quién se podía casar con quién. Por ejemplo, en la Edad Media estaba prohibido los casamientos entre gente de distinta religión. Entonces, todos esos vínculos sociales que se establecían cumplía esa lengua escrita distintas funciones. ¿Hasta ahí voy? Bien. Y otra cosa interesante es que entonces, cuando yo pienso en este proceso a través de los siglos, con distintas funciones y escrituras, puedo ver que esas lenguas que ahora derivaban y derivaron del latín, experimentaron procesos de estandarización. Para que una lengua nazca, le tienen que pasar cosas. Y entre esas cosas, ¿qué les pasa? Primero, los sujetos, los usuarios, los hablantes, seleccionan una variedad lingüística. Aquí lo que se seleccionó fue la variedad lingüística castellana, que era de donde venía el rey. Si hubiera sido valenciano, hubiera sido la variedad lingüística valenciana, o la gallega. ¿Hasta ahí se entiende? Entonces, el primer proceso para que se estandarice una lengua que sea la lengua de todos es la selección de una variedad lingüística. Y esa variedad lingüística es muy importante porque va a ser la base de la lengua estándar, la de todos, la común. Y después, para que esa lengua se estandarice, sea de todos, tiene que ser utilizada en todos los ámbitos funcionales posibles. Esa lengua tiene que servir para que, desde el saludo del mediodía hasta que la reglamentación real, desde el orden administrativo, la ciencia, la cultura, se exprese en ese idioma. ¿Hasta aquí vamos? Entonces, se selecciona y se utiliza. Pero a la selección y la utilización después viene un periodo de codificación o fijación de esa lengua. En toda España la palabra men era utilizada. En toda España la palabra alcachofa o algodón era utilizada. Cuando los usuarios imponen el uso, ese uso se codifica. Entonces, estos son los 3 procesos básicos para que esa lengua castellana del siglo XIII se transformara en la lengua común de España. ¿Hasta ahí va? Bien. Sí. Sí. Sí, ¿cómo no? Esto que dice acá, la selección de la variedad lingüística. Mira, es como si nosotros acá todos hablamos español, pero quizás yo tengo por ahí una niñita que ha estado en España viviendo 14 años, y después puedo tener un alumno que es de Venezuela, y después puedo tener uno de Catamarca. Y yo digo, bueno chicos, a ver, ¿cuál va a ser la pronunciación que vamos a decidir que es la pronunciación sistemática del sistema?
de la niñita que habla español, de la niñita que habla venezolano. Nos ponemos de acuerdo y vamos a decir, y bueno, todos vamos a hablar como la niñita de España. Eso es seleccionar la variedad lingüística. ¿Se entiende? Sí. ¿Hasta aquí vamos? Bien, puedo pasar a la... Ya terminamos con esto. Entonces, importancia de Alfonso X en el proceso de normalizar el castellano escrito, porque había que dar reglas para que fuera una norma, para que todo el mundo escribiera de la misma forma. Entonces, Inés Fernández Ordóñez, que es esa joven que yo les conté que ahora es miembro de la Real Academia Española, que le costó un montón, porque la Real Academia Española es súper machista. Bueno, Inés Fernández Ordóñez tiene un artículo en Historia de la Lengua Española, que es de Rafael Cano Aguilar, esto está en la bibliografía, y ella dice, lo tenemos a Alfonso. ¿Cómo hizo Alfonso para normalizar el castellano? Y dice, él se tuvo que fijar y avanzó considerablemente en 3 frentes. Se fijó cuáles eran las variedades de castellano que había en su época, cómo se usaba, y logró fijar una variedad. Y entonces, cuando después de el uso, la selección de la variedad lingüística, que es lo que usted me preguntó, se fija, ¿qué pasó? Y se transformó el castellano en lengua estándar. Y al transformarlo en lengua estándar, a partir del siglo XIII, ese español necesitó un poquito más de tiempo para ser la lengua que todos hoy hablamos. ¿Hasta ahí va? Por lo menos el concepto se entiende. Sí, entonces, Alfonso hizo, ¿qué variedad voy a implementar? ¿Cómo se usa? Y la voy a fijar. Y eso me explica cómo el castellano llega a ser la lengua normal, común, estandarizada de todos esos reinos de Castilla. Sí. ¿Qué dice bajo el paréntesis de Alfonso X? En la historia del español, ¿cuál es el aporte que Alfonso X dio en la historia del español? Y está en el libro de Cano Aguilar, Historia de la Lengua Española. Venga. Entonces, ¿Eso fue en el siglo XIII? sí, en el siglo XIII, eso lo hizo Alfonso X. Bueno, muy bien, entonces tomamos 5 minutitos de recreo, así ya puedo pasar a la otra. ¿Ah? ¿Cómo? Igual todo lo que sacan en el mundo. Sí, me interesa más que nada por ahí lo... ¿Cómo es? Estábamos ahí preguntándonos con un compañero, porque yo he bajado las presentaciones de PowerPoint, pero no tengo tiempo de leerlas, sinceramente. Bien. Y no, queríamos saber si en esas 2 presentaciones que están subidas está todo lo que hemos visto. Sí, es una síntesis. Yo no le subo todo, porque después ya me he enterado de que estos pagos los usan los colegas cuando van a dar clases en el terciario. Plagio. Entonces nosotros hemos decidido no seguir haciendo PowerPoint así, con dibujitos, que yo me paso horas. ¿Quieres aliar las chicas? Así que tienen que tomar apuntes. No, sí tomo. Sí,
Pero por ahí hay cosas que a uno se le pasan. Sí, y después tienes que completar con la bibliografía. ¿Quieres saber qué va a pasar? Pero la pregunta era si las Gracias. presentaciones que están son de todo lo que ya hemos visto, Sí, de todo lo que te incluido esto, incluido esta parte. Sí, también. Esto es nuevo, esto es lo nuevecito, que ahora lo tiene que pasar, subir solo. Esto que está hoy, a partir de la lengua castellana, en el siglo XV al XX, eso todavía no está subido. Pero todo lo demás lo tiene. Gracias. Que le roban material a los profesores y luego... ¿Cuál es el problema? ¿Que te perdiste algunas clases? No, he venido a todas, pero por ahí me he alcanzado a tomar apuntes, ¿viste? Algunas cosas, sobre todo la primera, cuando vio el mapita y los distintos idiomas que se hablan en las distintas zonas. ¿Quieres sacarle fotos? Eso podría ser, pero después, ahora no. ¿Quieres el empleo? ¿Cómo? Sí, ya veo, no te das problema. Solamente nosotros tenemos ahí los títulos, no hay desarrollo conceptual. El desarrollo conceptual lo vamos a ir concluyendo ahora, así que tomen nota. ¿Qué es lo que sucede en el siglo XIV y XV? Empiezan a surgir las universidades. Siglo XIV y XV. XIV y XV. Nacen las universidades. ¿Cuál es la universidad más antigua del mundo? Que ya cumplió 1000 años. Pero profe, dice Un poquito más. 15 y 20. Sí, pero yo les estoy ampliando porque del 14 les voy a decir muy poquito y me voy a focalizar en el siglo XV. Pero el 15 se amplia en el 14. Los procesos históricos no son tan apretaditos. Los tratamos de ubicar para nosotros entender cómo se van dando los fenómenos de transformación, con cierta flexibilidad. Es la Universidad de Bolonia. ¿Perdón? O sea, que está colocando en el siglo XIV. Sí, exactamente, a caballo entre los dos. ¿Y de cuándo es Oxford? La Universidad de Oxford, ¿cuándo fue creada? ¿Y la de Cambridge? En el siglo XVII, no antes. No sé, bueno, averigüen y después en la próxima clase nos informan. Entonces, nacen las universidades y al nacer las universidades nace también una élite que es la de los hombres de cultura. Y estos hombres de cultura introdujeron... Hay un problema muy entiendo. La palabra en español es élite, ¿cierto? Pero todo el mundo, o sea, como élite ya capacitada o... Sí, pertenece al acervo popular. Está en el registro del diccionario. O grupos, si quieren, grupos en vez de líneas. Entonces, estos hombres que pertenecían a estos grupos de poder incorporan una serie de léxico jurídico
al español. Pero no solamente se va a dar la incorporación del léxico jurídico, sino que grandes obras literarias favorecen la estandarización de la lengua literaria. Grandes obras. Obras literarias favorecen la estandarización de la lengua literaria. ¿Hago una pregunta? Sí, ¿y qué autores favorecen esa fijación de la lengua literaria? Don Juan Manuel, que es siglo XIV y es el autor de, quizás en la secundaria lo hayan visto, El Conde Lucanor. No, Sí, alguien quería hacer una pregunta, disculpe. ¿Cómo, si surgieron las universidades en esa época, cómo fue que aprendieron el léxico ese jurídico que lo introdujeron al español o ya estaban obras antes y los empezaron a No, leer? porque estaba en el latín y por ejemplo había una escuela que se llamaba el Colegio Español de Bolonia. Entonces todos estos españoles que iban a Bolonia tenían textos en latín y tenían textos en italiano. ¿Y ellos qué hicieron? Lo leyeron en las lenguas originales, lo tradujeron e incorporaron esas traducciones al léxico español. Pero era terminología muy específica. ¿Sí? Bien, de nada. Entonces, el Conde Lucanor. Y después hay otro gran autor también que ayuda a fijar esa lengua literaria, que es el arcipreste de Ita, que se llamaba Juan Ruiz. Juan Ruiz era un arcipreste, tenía alrededor de 11 iglesias a su también lo cargo. favoreció. Sí, también favoreció esa fijación de la lengua literaria. Era arcipreste, tenía bajo su monitoreo 11, 12 iglesias en la ciudad de Ita, que está muy cerquita de Madrid. Entonces, Juan Ruiz, que es el autor del libro de Buen Amor. También en el siglo XIV. Sí, también en el siglo XIV. Más o menos 1336 el libro. Entonces, estos textos ayudaron a dar una nueva categoría al léxico español desde la literatura, que es también lengua escrita. Ahora bien, ¿qué? Arcipreste de esta, Juan Luis, el libro de Buen Amor. De nada. Ahora, en estos siglos también, entre el XIV y el XV, ¿qué pasa en el ámbito de la fonología? Entonces ponga, fonología. Todavía en esta época hay una tensión, una lucha entre utilizar fallar o hallar. Todavía no se ha fijado la grafía entre palabras que llevan F o palabras que llevan H. Lo mismo pasa con, por ejemplo, filo, que en algunos textos va a tener la F y en otros textos va a tener la H. Eso es la ambivalencia, la fluctuación de la escritura de una lengua que, si bien Alfonso ya normalizó, todavía no tiene todo tan normalizado. Después, desde el punto de vista del léxico, en el siglo XV entran al español italianismos. ¿Qué siglo?
XV. En el siglo XV entran los italianismos. Por ejemplo, la palabra novella, que novella es, bueno, un término bien de Italia, significaba un relato corto. Y en esta época, en el siglo XV, los españoles se ponen en contacto con los autores humanistas. No sé si les suena el humanismo. Bueno, es un gran fenómeno cultural que impacta desde Italia a toda Europa y llega a España y se ven las palabras. Esta palabra después se va a transformar en la palabra novela. Y una figura importantísima en el siglo XV va a ser la de Antonio de Nebrija. ¿Quién fue Antonio de Nebrija? Nace alrededor de 1440, cerca de Sevilla, era sevillano, y va a morir en Madrid en 1522, o sea, cuando ya habían expulsado a los judíos, a los moros. ¿Y por qué es importante Antonio de Nebrija? Porque él compone la primera gramática de la lengua castellana. ¿Cómo se escribe su nombre? Antonio de Nebrija. Sí, gracias. De nada. Y Antonio de Nebrija fue profesor de latín de Isabel la Católica. ¿Le suena Isabel la Católica y Fernando de Aragón? Bueno. Isabel la Católica era capísima en lengua. Sabía latín, sabía griego. Era una persona sumamente culta, sabía portugués, porque su mamá era portuguesa. Su mamá no era española, no era castellana. ¿Ah? O sea, el plurilingüismo nada nuevo bajo el sol. Entonces, Antonio de Nebrija escribe esta primera gramática de la lengua castellana. ¿Cuál es la primera gramática en lengua inglesa? O en inglés. Yo no sé, ¿ustedes? ¿Alguna de las chicos que sean profesores? Bueno, interesante para ver qué va pasando también en el otro mundo anglófono. Y ahora, en esa gramática él establece una serie de ideas que fueron muy importantes. Piensen que se acababa de descubrir el nuevo mundo y para la conquista necesitaban también una lengua establecida, una lengua fijada. Si decía amor, que dijera amor masculino significa tal cosa, porque esa gramática la tenían que traer a las nuevas tierras, donde había gente que no era nativa de español. Entonces tenían que imponer una nueva lengua. Y él da unos principios. ¿Qué principios establece desde gramática de la lengua española? Son principios de política lingüística, que ahora está tan de moda la política lingüística. Miren, nada no bajo el sol. La lengua como arma de la política ya está desde la época fundacional de las culturas más antiguas. ¿Qué principios da? Primero, la lengua es, palabras textuales con comillas, compañera del imperio. Compañera del imperio. ¿Y eso qué significa? Significa la lengua como un poder político y cultural. La segunda idea o principio de Antonio de Nebrija con respecto a la lengua es que esta contribuye a la unidad de la nación. ¿Por qué hace la diferencia entre imperio y nación en la cláusula civil? Porque yo lo he interpretado así. Lo primero, esto de compañera del imperio, sí, y el otro que contribuye a la unidad de la nación, él dice, es el oficio propio de la conquista.
y la conquista es la nación católica, la nación constituida por España y los otros reinos que conquistaron Isabel y Fernando, ¿no? O del imperio, de los reinos de España. Otra idea de él, palabras textuales: la lengua anduvo suelta y fuera de regla. Anduvo suelta y fuera de regla. ¿Esto qué significa, que anduvo suelta y fuera de regla? Y que era el caos lingüístico, que no estaba, faltaba todavía más estandarización. Entonces, lo que él aquí está diciendo es la necesidad de fijar la lengua vulgar, la lengua del pueblo. Había que todavía hacer más esfuerzo. Otra idea es, palabras textuales, útil para los nuevos pueblos. Y ese útil para los nuevos pueblos es bastante un arma de doble filo, porque ¿qué implicaba? Implicaba que los nuevos, la gente que hablaba otros idiomas aborígenes en Latinoamérica o en América iban a perder su lengua original, porque la lengua para la conquista no era solo para la evangelización, también tenía este valor político. Y después, una cosa también muy interesante, que debe ser como la quinta idea o quinto principio, es que él divide los distintos ámbitos lingüísticos en ortografía, que hay que enseñársela a los indios; prosodia, quiere enseñar la pronunciación; prosodia, que es la pronunciación; la etimología, que es de donde vienen las palabras; la sintaxis y la morfología. Y ustedes ahora que van a seguir estudiando o perfeccionando el inglés, van a tener que estudiar la fonética y la fonología, que es la prosodia. Van a tener que estudiar la ortografía, cómo se escriben las palabras. Van a tener que estudiar la sintaxis, o sea, que estos esquemas de abordaje lingüístico siempre existieron. Bien, pero vamos avanzando en el tiempo y ya nos situamos en el siglo XVI y siguientes. Y en estos siglos, lo que es interesante es que, no sé si le suena a Carlos V de Alemania, que es emperador, después viene Felipe II, algo de esa historia. Lo interesante es que llegamos a afianzar este concepto, la lengua del imperio. Es cuando España llega a América, todo ese continente a su disposición, llegan a Holanda, a los Países Bajos, han conquistado Italia. Realmente el imperio español no tenía fin, por eso ellos decían el imperio donde el sol nunca se pone. Era tan grande el territorio. Bien, lo que es interesante es que ya en el año 1713, para la lengua, se va a crear una institución que fija y normatiza la lengua, y esa es la Real Academia Española. ¿Cuándo fue creada la British Academy de la lengua? ¿De cuándo es? Porque esos son hechos fundamentales también dentro de lo que es la formación de uno como un profesional de lengua. ¿Alguien sabe? ¿Lo puedes? ¿Cómo? Ser historia en inglés. Bueno, pero es muy lindo, porque uno se explica qué es lo que uno estudia y por qué lo estudia así. Entonces, la Real Academia Española, ¿quién la creó? El Marqués de Villena, así como suena, Marqués de Villena. Y si ustedes van Con B. con B corta,
Y si ustedes van y se fijan en el escudito, como así dice en el de la universidad, in spiritu remigio vitae, ¿que saben qué significa? ¿Se han fijado el escudo, el logo de la universidad? ¿En el espíritu reside la vida? Exacto. A nosotros nos interesa la gente que espiritualmente va adelante, ¿no? Por eso tenemos una formación tan humanística en toda la universidad. Bien, ¿qué dice el logo de la Real Academia Española? Dice, la lengua, y la Real Academia, que a esa lengua la limpia, la fija y da esplendor. ¿Cómo puede repetir, por favor? Sí. Él decía eso. La Real Academia, ¿para qué fue creada? Entonces ellos imponen un logo, dice, nosotros somos aquellos que vamos a limpiar la lengua de barbarismos. Nuestra función es limpiar la lengua. Nuestra función es, y después de la limpiamos la tenemos que fijar. ¿Y por qué? Y porque todo eso le da brillo a la lengua castellana, ¿se entiende? Y entonces la Real Academia Española se transforma, entre comillas, como el EPA, en el ente regulador, no del agua, de la lengua. Esa es la función que tiene. Ente regulador de la lengua. ¿Para qué? Para la pureza de la lengua. Pero la lengua española, con todas estas obras de grandes lingüistas, que yo les doy solamente uno, pero hay cientos, también tiene un representante muy importante en la América hispana. Y esa es la figura de Andrés Bello. Andrés Bello es un famoso lingüista venezolano que lo llaman desde Chile. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? En Chile se creía que la lengua, mientras más parecida al español de España, más pura era. Entonces lo llaman a Andrés Bello, gracias, entre comillas, a quien, por eso en Chile no se vocea, porque Andrés Bello prohíbe el uso del voceo. Considera el voceo como una bastardización de la lengua española. El voceo. El voceo, utilizar el voz frente al tuteo, que los chilenos tutean. Somos muy pocos los de Hispanoamérica que voceamos. ¿Ah? Entonces, Andrés Bello va en Chile y escribe la gramática de la lengua castellana, que es de 1847. Y que fue destinada a darle más pureza a la lengua española usada por los chilenos. A darle más pureza al español utilizado en Chile. Y yo les cuento. ¿El título del libro? Sí, cómo no, la gramática de la lengua castellana. ¿En qué año era eso? 1847, mediados del siglo XIX. ¿Y por qué es importante todas estas publicaciones? Porque impactaban en el concepto que se tenía de lengua y esta gran dicotomía y polémica que se ha dado, que es, ¿cuál es el que existe un mejor español? ¿Voy a traducir según el español de España o voy a traducir según el español de Argentina? ¿Hay una variedad mejor? No saben, chorros de tinta. Y eso también es importante para ustedes porque van a tener que asumir posiciones en esa polémica. Tienen un texto de un autor francés o de un autor australiano y con qué variedad la van a traducir. ¿Con la variedad de España, con la variedad de Colombia o con la variedad rioplatense? Bien. El otro tema, ya llegamos al siglo XX y en el siglo XX, ¿cuál es la situación de ese español plurisecular? Fíjense que el español se habla
en Europa, en España. Solo el 9%. El otro 90 y tantos % se habla en el resto del mundo. Entonces, el español en el mundo. Europa, 2 puntos, España. América. ¿En dónde se habla español? En América. Empecemos del sur para el norte. Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, perfecto. Pero también en América está en Estados Unidos. En Estados Unidos, ¿cuáles son los estados mayoritariamente hispánicos? Texas, Luisiana, Nueva York, California, Arizona. Pero tiene, aparte del francés, pero tiene una buena comunidad y dejan registro escrito. Eso es lo importante, no solamente desde la oralidad, porque una lengua puede tener muchos hablantes, pero no tiene escritura. La lengua entonces tiende a desaparecer. Cuando tiene escritura, por ejemplo, la literatura de los chicanos, que es riquísima. Bien, pero también se habla en África. En el mapa de España, la zona del norte de África, donde está Ceuta y Melilla, si les suena, que los hemos nombrado, Ceuta y Melilla. En Marruecos se habla español. Fíjense que Ceuta y Melilla, ¿se acuerdan cuando estudiamos? Es que estudiamos tantas cosas y a veces tan mal. Cuando estudiamos la historia de San Martín. Cuando San Martín era chiquito, ¿qué hizo su mamá y su papá? ¿Lo dejaron acá? No, se volvieron a España. Porque el papá era militar y vino por un tiempito y después se fue. ¿Y a dónde hizo su carrera, sus inicios de carrera militar San Martín? En Ceuta, Tetuán y Melilla, que siempre fueron españolas, pero eran terreno africano. Eso está enfrente del estrecho de Gibraltar. Bien, también se habla en las Islas Canarias, pongan ahí. África entonces, Ceuta y Melilla, las Islas Canarias, y la Guinea Ecuatorial, que está abajo de Nigeria. Ahí también se habla español. Sahara Occidental también. ¿Perdón? Sahara Occidental. Depende de en qué zona. Sur de Marruecos. En el Sahara Occidental yo no tengo registro de grandes comunidades de hablantes de español, sí de francés y de árabe. ¿Dónde están ubicadas La Guinea está, usted tiene Nigeria abajito. Noreste africano. Exacto, gracias. Y después en Asia, en Filipinas. Todo eso es parte de la conquista y de la exploración de los mares que en el siglo XVI se disputaban con Portugal. Pero en Filipinas, ¿Te suena? lo que queda español son apellidos, nada más. Sí, los nombres generalmente, y los nombres, por ejemplo, de comida, de ropa. Como el mío Pero en hasta Toralo, hay la comunidad de Toralo en Filipinas es Ajá. increíble. Sí, bueno, y en la India también hay registros de palabras, porque cuando iban los navegantes que daban la vuelta por Sudáfrica, llegaban a todo lo que era el Pacífico, el Índico, todo lo que era la zona de las grandes islas, de Japón. Es muy interesante. A ver, ¿alguien ha ido a la escuela San Francisco Javier? ¿Quién fue San Francisco Javier? Bueno, para la próxima clase me lo van a tener que estudiar, porque es interesantísima la figura de San Francisco Javier, hasta dónde llegó y dónde murió. ¿En Bien. Filipinas qué hablan ahora? ¿Perdón? Filipino. En Filipinas. Filipino, que es un idioma asiático, o sea, simbológico, Sí. muy parecido al chino. Que tiene un sustrato o influencia española. Ah, Por ejemplo, es el- Cory Aquino, ¿le suena? Que fue una gran política. El Tenía filipino no una está colección de mezclado con zapatos el inglés y el importante. español. ¿Perdón? Él no está mezclado con el inglés y el español. Sí, Filipino. sí, sí. Ujú. Bien, entonces, pero ese español que ahora se habla en todas estas regiones no siempre tiene la misma importancia. ¿Por qué? Entonces pongan ahí. El español es, o puede ser, una única lengua oficial, como pasa en Argentina. El español es, el castellano es la lengua oficial del Estado argentino. Que
yo no me acuerdo si dice castellano la Constitución o dice el español. Tendría que ir a ver cuál es el término. ¿Mm? Entonces, puede ser la única lengua oficial en contacto con otras lenguas. Sí. Como por ejemplo en Argentina, el español y el wichí. El wichí, las de las comunidades wichí, que son las comunidades del norte argentino. Las comunidades wichí. Que ustedes saben que los chicos en la mañana van a la escuela y estudian español, y a la tarde tienen maestros que son originarios, son wichís, y les enseñan toda la ciencia en wichí. Interesantísimo también como proceso de ampliación de culturas y ampliación lingüística, porque si no, no hay forma de incluirlos en la vida del país. Y la Universidad de Buenos Aires es la que forma a estos maestros de doble titulación o bilingües. Bien, entonces, ese es el primer caso. Después, el español puede ser también una lengua cooficial con otras, como por ejemplo el español y el catalán. Pero el español también puede ser una lengua minoritaria. Como puede ser en Filipinas. Minoritaria, que solamente una pequeña comunidad menor la habla. O por ejemplo en Nueva York, que no hay casi personas que hablan español ahí. En Nueva York. En Nueva York sí hay muchas. Una de las comunidades más grandes que hay, Lengua por común. ejemplo, Comunidad puertorriqueña. Minoritaria. Oficial y minoritaria. sí, hasta en Carolina del Norte tenés grandes comunidades. Sobre todo En Boston en también. Manhattan. Más En Chicago. sí. No, chicanos, sí, no hablo de chicanos. Chicanos son mexicanos de Chicago. Bien. Y en la Florida fue oficial hasta hace 5 años. Todos los tribunales y las municipalidades, todas debían sacar todas las resoluciones en inglés, español y creol. O sea, Ay, qué francés, bonita lengua. Allá en Estados Unidos Sí. nos obligaban a aprender español en casa. Porque decían que teníamos que saber sí o sí cómo manejar el idioma. Sí, el problema es que solo estudiándolo en casa no accedes al vocabulario de la ciencia, de la cultura entendida. Porque el español en casa siempre se aprende, pero el problema es acceder a la cultura que te permite un trabajo, tener mejores posibilidades económicas, mejores posibilidades laborales. ¿Por qué los chicos van a la escuela si saben hablar? Los chicos nuestros van a aprender el léxico de la ciencia, el léxico de los inventos, de la cultura, si no se quedarían toda la vida en la casita. Bien, ahora, ¿cuáles son entonces, después de este gran viaje, cuáles son los rasgos de este español americano, de este español que nosotros hablamos acá? Y eso ha sido términos que han dado lugar a grandes discusiones. Y hay una serie de ejes sobre los que se ha discutido mucho. Por ejemplo, cuando uno piensa en la lengua que nosotros hablamos, podemos decir que existe una fuerte presencia de lo que se denomina andalucismos. Entonces vayan poniendo ahí ejes de discusión sobre el español americano, porque quiero terminar en el español que hablamos, porque los tengo ahí arrastrándolos del siglo no sé cuánto. Bien. Entonces, eje de discusión sobre los rasgos del español americano. Uno de los temas sobre los que se ha discutido muchísimo es lo que nosotros hablamos se caracteriza por la presencia de andalucismos. Miren, y esto tiene que ver con un fenómeno histórico. Piensen cuando en 1492, 1493 llegaban a España las noticias de que Colón había dado la vuelta al mundo y había llegado a las Indias. ¡Qué shock! Después cuando se dieron cuenta que no había llegado a las Indias,
salía la gente? Y del sur, de Puerto de Palos, de la zona de Málaga, de toda la zona costera frente a África. Entonces, ¿qué hacía la gente? El resto de los europeos y de los españoles iba y se establecía en la ciudad de Sevilla. En la ciudad de Sevilla podían vivir de 1 a 3 años hasta que se embarcaran. Y había gente que era de distintos lugares de España. Entonces se contagiaban de ese habla sevillana o andaluza. Entonces, cuando llegaban a las zonas de destino, ¿qué hacían con esa lengua que traían? La incorporaban a la lengua de las otras gentes de las regiones a lo que llegaban. Entonces ese contacto de la lengua propia con la lengua que se hablaba en Sevilla creaba como un subsistema. Ese subsistema impactó en nuestro español de América, y hay algunas teorías que dicen impactó muchísimo, impactó tanto que nosotros no ceceamos. Nosotros usamos la S como en Sevilla. Felipe González, que era el primer ministro de hace un tiempo, era sevillano y él hablaba como nosotros, o nosotros como él, porque él no cecea como los otros españoles. Entonces, el tema del andalucismo, de la presencia de esos rasgos fonéticos, fonológicos, de estructura de verbos, ¿cuánto ha impactado en nuestro español? Entonces, ese es un tema importante para la construcción de este español de América. ¿Hasta ahí va? Entonces, ese es un primer elemento. Otra cosa interesante. ¿Qué palabras del sur de España, consideradas andalucismo, pasaron al español de América? Tomen nota. La palabra, por ejemplo, limonero. En el sentido de mendigo. Él es un limonero, alguien que te está pidiendo limosna. La palabra ensopar. Ensopar, que estás mojado, me he hecho sopa, estoy todo ensopado. Bueno, y esa es una palabra típica de la zona de las Islas Canarias. Pongan, ensopar mojado, Islas Canarias. Pero también, dentro de esta temática de los andalucismos, eran solo de Sevilla, de Andalucía, de las Islas Canarias, hay otro subtema que es el que plantea que cuando la gente iba a Sevilla, estaba en contacto con personas que venían de León y de la zona de Galicia. Eso es lo que se llaman los occidentalismos. Entonces pongan ahí, occidentalismos. Entre paréntesis, palabras de origen gallego y leonismos usadas en León. Leonismos. ¿Qué palabras de esta zona de Galicia y de León pasaron al español de América? La palabra bosta, ¿qué bosta? Que significaba el excremento de las vacas y los caballos. O sea, de origen gallego, dijo. Exactamente. Yo, bueno, en una oportunidad, tuve una vez que vivía en España, yo tenía una compañera que era de Galicia. Y un día dijo la borra de café. Y borra es una palabra que viene del gallego, cosa que yo no sabía. Porque en Madrid no me acuerdo cómo se decía, pero han visto la borra cuando queda esa superficie abajo. La de vino también. ¿Perdón? La de vino también. También, la borra. Bueno, esa es una palabra típicamente gallega. ¿Ah? Entonces, la palabra bosta, la palabra botar, tirar, exactamente, tirar, arrojar. Perdón, dijo que era excremento de vacas Y de caballos. Bosta. Después la palabra piola, en el sentido de cordel, de hilo.
Y la palabra, yo he hecho una selección de aquellas que están más cercanas a nuestra realidad. La palabra tranquera, que significaba una puerta rústica en un alambrado. Entonces, estos son occidentalismos. Occidentalismos se llaman porque son del noroeste de España, tanto de Galicia como de la zona de León. Pero dentro de todo este español que nosotros hablamos, también existen los marinerismos. ¿Qué son los marinerismos? Son, piensen la gente, ¿en qué viajaba la gente? Barco. Entonces había muchas palabras que ellos deben haber escuchado en estas largas travesías que después las incorporaron. Entonces son voces marítimas que amplían, voces, palabras, términos marítimos que amplían su significación. Por ejemplo, es una voz marítima amarrar. Amarrar. ¿Qué significaba amarrar? Muy bien. El significado original, anoten, es sujetar el buque en el puerto con anclas y cadenas. Y este sentido de atar para anclar pasó a atar a una persona a una columna o a un árbol. Hubo un sentido traslaticio. Bien. Otra palabra, mazamorra. Era la comida hecha con galleta o con las migajas de la galleta para la tripulación del barco. Y después, por extensión, pasó a ser la comida hecha con maíz. Otra palabra que nosotros usamos es un sucucho. ¿Perdón? El sucucho era un rincón oculto en el barco. Y cuando yo digo esto es un sucucho, es también un lugar oculto, de poco valor, intrascendente, oscuro. La palabra zafar, que nosotros utilizamos, ¿qué era zafar? Desembarazarse de las cosas innecesarias del barco. Vayan anotando. Tirar las cosas innecesarias del barco. Y ese tirar estas cosas, por sentido traslaticio, significa liberarse de. Este zafó de que le pusieran una multa. Se liberó de que le pusieran una multa. ¿Hasta ahí va? Entonces, estas otras palabras también impactan en el español. Y después también tenemos lo que se denomina, ustedes saben que los indios vivían en América. Ellos también tenían vocabulario, entonces eso se llaman amerindismos. Amerindismos. Sí, enseguida se lo doy, porque estoy haciendo los bloques completos y después voy a estas particularidades. No, ya se lo voy a dar. También me voy a referir a la homogeneidad. Después, los amerindismos. Miren, todavía existe esto. Ustedes han escuchado cuando en las canciones de la zona de Bolivia o de Jujuy dicen naranjitay. Bueno, esa terminación es el posesivo. El posesivo que nosotros todavía en determinados registros y producciones
traducciones la estamos utilizando. Esto significa mi naranjita. Bien. Vidalitai. ¿Perdón? Vidalitai. Vidalitai. Y después también las poblaciones negras, pero en una ínfima proporción. Por ejemplo, en Venezuela se han llegado a establecer, se han encontrado alrededor de 400 palabras que todavía perviven en el español de esa zona. Nosotros hay estudios muy interesantes. Hay ahora no me acuerdo cómo se llama, pero hay un estudioso norteamericano que ha rescatado toda la literatura de los afrodescendientes en Argentina. Y uno se cree que andan como cuando uno le enseña el 25 de mayo, que eso le enseña a los chicos. La onda andado y serena, se creía que era lo único que producían la gente de color. Y no era así, tenían su propia cultura. Una cultura que hasta impactó en el tango. Bien, esa terminología se llama afronegrismos. ¿Y qué palabras, por ejemplo, son afronegrismos o africanismos? ¿Han escuchado la palabra, esto es un mambo? Bueno, la palabra mambo es léxico propiamente africano. ¿De dónde? No se sabe. ¿Por qué? Hay un artículo muy lindo de Rafael Lapesa, que es un gran estudioso de la lengua española, y dice que si en un barco venían 600 personas de color, eran 600 lenguas que se escuchaban, porque no se sabe, eran muchas las lenguas, muchos los dialectos. Entonces se sabe que estas palabras las utilizaban los esclavos. Otra palabra, cachimba. ¿Y la traducción cuál sería? Mambo, lío. Lío. Una cachimba. ¿Qué es una cachimba? Una pipa para fumar. Después la palabra, esto es un quilombo. Y la palabra zombie. Todas estas palabras que uno no sabe cuál es el origen, sí tienen origen. Y hay muchísimos artículos sobre esta etimología, que cuando se utilizó, cuál es el primer registro escrito, existía en el archivo de India. ¿Perdón? Sí. Seguramente candombe. Posiblemente candombe también, porque es la danza típico de ellos. Ustedes saben que en la época de Rosas, los negros tenían un mediodía que les daban de permiso para irse, se iban al puerto a bailar el candombe. Eso está en los registros de la historia argentina. Sí. ¿Por qué tenían la palabra zombie? Para el tonto, para el botarate. Cuando vos decís este es un zombie, es una persona que se pone el piloto automático y no sabe lo que hace. Eso, el zombie. Bien. Pero, ya termino, el español de América no solamente recibió ese español milenario, con todos estos rasgos, sino que también nosotros generamos lo que se denomina el fenómeno del voceo. Voceo. ¿Y qué es el voceo? Es la sustitución del tú por la segunda persona del plural, el vosotros, solo que le sacamos el otros. Y este voceo, por su procedencia de la segunda persona plural, vosotros, era propio del trato formal. Y la usaban... Para la realeza, ¿no? Exacto, la aristocracia. Vosotros tenéis, vosotros sois, vosotros podéis. En la película El laberinto del fauno, el fauno se dirige a la nena, que teóricamente es una princesa. La película es española, cabe aclarar. Y él se dirige a la nena como vos, porque la trata como realeza. Qué bueno. Lo interesante es que aquí hay un fenómeno que Rosenblatt, Ángel Rosenblatt, un famoso lingüista que trabajaba en Argentina, en la UBA, dice que es el de la hidalguización. Hidalgo. Hidalguización. ¿Hidalgo o Hidalgo? Hidalgo.
hidalguización. ¿Qué es esto? Es el fenómeno que le permite a la nueva aristocracia española en América imitar usos lingüísticos peninsulares. ¿Puedes repetir? A ver, la hidalguización es el fenómeno que le permite a la aristocracia, a la nueva aristocracia que llega a América, copiar usos lingüísticos peninsulares. Y entonces nace el voceo que sustituye al tuteo. Y entonces, ya termino, nosotros llegamos a tener, esto del judío español no se lo puedo dar, nosotros llegamos a tener un idioma al que Pablo Neruda le dedicó unas hermosísimas palabras. Y él dijo, en Pablo Neruda, confieso que he vivido, y dice, todo lo que usted quiera, sí señor, pero son las palabras las que cantan, las que hablan. Amo tanto las palabras, las inesperadas, las que glotonamente se esperan, las palabras que se escuchan, hasta que de pronto caen. Son vocablos amados, y esas palabras brillan como piedras de colores, saltan como platinados peces, son espuma, hilo, metal, rocío. Las agarro al vuelo cuando van zumbando y las atrapo, las limpio. Qué buen idioma el mío, qué buena lengua heredamos de los conquistadores torvos. Esas palabras como piedrecitas son las palabras luminosas que se quedaron aquí resplandecientes. Ese es el idioma. Salimos perdiendo, salimos ganando. Se llevaron todo, pero nos dejaron las palabras. ¿Sí? Muy lindo ese texto de Pablo Neruda. Entonces, en este vuelo rasante han tenido un curso de filología hispánica que trata de explicar desde los pueblos más antiguos hasta la actualidad cómo se ha formado ese elemento comunicante que hemos recibido. Para la clase próxima que nos veamos, en esa hojita que ustedes han recibido, les voy a pedir, por favor, que a estas oraciones las unan de la forma que puedan y transfórmenlo en algo que se entienda. Ahí tienen la consigna. Hasta ahí va. Lo escriben acá que lo vamos a trabajar. Muchas gracias. Sí. Ahora mismo no sé qué necesitaba. Bien. Me quedaron un par para. Sí, pero acá que todo. No me quedaba mucho. Un minuto.